Bienvenidos a este diálogo ciudadano sin pauta, esta vez con un gran personaje del mundo de la economía. Él ha sido académico, investigador y consultor chileno, expresidente del Banco Central. Nos referimos a Vittorio Corvo Lioi. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. Él es hijo de inmigrantes. Su primer intento de estudiar en la educación superior lo hizo fundamentalmente en la Universidad Católica, estudió matemáticas, luego en la Chile, lo cogió como estudiante y ahí se convirtiera su mentor Eduardo García, que fue el primer chileno que completó un doctorado en el MIT. Exactamente. Y luego fuiste a estudiar al MIT. Y fui el segundo. El segundo. Y donde tomaste contacto con muchos premios Nobel y grandes economistas. Posteriormente estudió y se desempeñó como profesor en la Universidad de Concordia, en Canadá, llegando a ser jefe de Departamento de Economía y asesor del gobierno de ese país. A fines de 70 volvió a Chile, desempeñándose como profesor de la Universidad de Chile y la Católica, y en forma paralela fue consultor de empresas y gobierno. En el 82 asesoró al gobierno de Chile en el Ministerio de Hacienda. También ha destacado su trabajo en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, y hoy día es investigador senior del Centro de Estudios Públicos, y a mediados del 2011 se convirtió en el primer latinoamericano en ser designado integrante del Consejo Directivo del Banco Santander. En España. En España, efectivamente. Vittorio, desde el punto de vista de la construcción de la historia de los países, ¿cuán necesario es ir generando perspectiva, ir generando futuro? No hay duda que hay que tener una visión con respecto a dónde va el país y a dónde va el mundo en un cierto momento en el tiempo. Y eso hoy día es incluso más fundamental en el caso chileno, porque tenemos gobiernos de 4 años. Y como hay gobiernos de 4 años, hay decisiones que hay que tomar que tienen un efecto de largo plazo. Y si no lo hacemos ahora, va a afectar nuestro desarrollo a largo plazo. Entonces es fundamental que tengamos alguna instancia de pensar hacia dónde vamos en los próximos 20, 30 años. Un caso muy claro en el caso chileno hoy día es que nosotros en los últimos años hemos sido incapaces de resolver el problema energético. Entonces, como ese problema no se ha resuelto en una forma en la cual garantice abastecimiento y precios competitivos, eso tiene efecto en el desarrollo del país de largo plazo. Y esos proyectos son proyectos, muchos de ellos van a madurar en 4, 5, 6, 8 años. Entonces, para eso se requiere tener una visión país de largo plazo, buscar instancias para poder tener un diagnóstico de por dónde va a apretar el zapato en los próximos 15, 20 años. Y lo mismo en educación, porque muchas de las cosas que hay que hacer en educación en Chile, los efectos se van a ver en el largo plazo. Pero eso no quita que es una cosa urgente si uno piensa que el país va a durar más de 10, 20, 30 años más. Entonces hay que acometerlo. Y ahí está claro, por ejemplo, en el caso chileno, si pensamos una falencia más grande que tenemos en el sistema educacional chileno, tiene que ver con la educación preescolar. La educación preescolar estamos pensando entre los 18 meses y los 6 años. Pero para eso tenemos que tener un buen diagnóstico, buscar una forma de educar a esos niños que hoy día los estamos dejando fuera de la posibilidad de tener una buena educación preescolar, y eso va a determinar su rendimiento en toda la vida y va a determinar también la forma en la cual se integre a la sociedad. Todos los estudios que se han hecho en los últimos años muestran que gran parte de las diferencias que van a haber en la vida hacia adelante dependen de la oportunidad que tuvieron esos niños de tener un acceso a una educación preescolar que los estimule. Pero eso es un proyecto a largo plazo. Y eso no se puede. Cualquier gobierno que dura 4 años está más preocupado de las cosas del día a día, de cómo va a funcionar el país en los próximos 4 años. Pero esto va a depender cómo va a funcionar el país en los próximos 20, 30, 40, y especialmente cuán inclusiva va a ser nuestra sociedad. Y la gran discusión que hay hoy día en Chile, por ejemplo, de desigualdad, tiene que ver mucho con este problema. No es un problema, yo creo, en Chile de educación universitaria. El problema está que a la universidad llega mucha gente que no tuvo la oportunidad de estar preparado para poder asumir la responsabilidad que significa una educación universitaria. Pero eso requiere que pensemos como país dónde queremos estar en los próximos 20, 30 años.
Tú has sido consultor de gobiernos, de ministerios de Hacienda, del Banco Mundial, del BID. ¿Cómo hacen los países o cuál es tu receta para que finalmente puedas sustraerse de la contingencia y ser capaces de tener miradas colectivas de país en el largo aliento? Claro, yo creo que, por ejemplo, una de las ventajas de haber trabajado estos años en el Banco Mundial es que el Banco Mundial destila experiencia en distintas partes del mundo. Entonces, un centro de experiencia acumulada con éxito y fracaso, y de ahí va sacando lecciones, y esas lecciones las comparte con los países miembros. Entonces juega un rol importante de ser un ente independiente del gobierno de turno. Entonces lleva experiencia. La forma que ha sido efectivo eso ha sido organizar seminarios abiertos, destilando experiencias de otra parte del mundo. Y al final lo que más requiere es un diálogo. O sea, yo estoy muy impresionado en México, un país que también sigo de cerca. En México se ha tenido la oportunidad ahora de darse cuenta de que hay problemas que lo hemos dejado bajo la alfombra por muchos años. Entonces esta administración de Peña Nieto ahora ha sido capaz de convocar a todos los partidos, o sea, los tres partidos principales, el PAN, el PRD y el PRI. Pensemos en los problemas de largo plazo, y han sido capaces de acometer reformas en áreas en las cuales no se había hecho nada y estábamos conscientes por 40 o 50 años. Diálogo, experiencias de otros lugares. Entonces han sido capaces ellos de acometer reformas en la educación, acometer reformas ahora en el sector financiero, la reforma para meter mucho más competencia en las telecomunicaciones, que era un escándalo en México las tarifas de telecomunicaciones. Ahora hay reformas para introducirle más competencia, están todas aprobadas. Entonces, ese tipo de cosas, la forma de crear esos diálogos, compartir experiencias y crear alguna instancia, trabajar unidos por el país. Van a haber siempre diferencias políticas, pero los grandes lineamientos ayuda mucho el diálogo y ayuda mucho a aprender de experiencias de otros países. Y esto hay que aprender. Chile ha dado un salto en los últimos 25 años. ¿Cuáles dirías tú que son los elementos que han permitido ese despegue? Claro, yo creo que no hay duda que Chile ha dado un salto fantástico en los últimos 25 años, que era impensado si uno se sentaba a fines de los 70 o comienzos de los 80 hacia dónde iba el país. Yo creo que nunca nos hubiéramos soñado que íbamos a estar donde estamos hoy día. Y a eso se debe a varias cosas. Primero, fuimos capaces de ser ordenados, como en toda familia, ordenados en la parte fiscal, ordenados en la parte monetaria, creando incluso institucionalidad. O sea, tenemos un banco central, que es una institución autónoma. Yo tuve el honor de ser presidente 5 años. El Banco Central tiene su staff, es una institución que funciona. Yo llegué presidente y me moví con la institución. O sea, la institución tiene un staff profesional, tiene un consejo estable donde una persona se renueva cada 2 años. Bueno, esa institucionalidad que construimos en el Banco Central, más lo que hicimos en la parte fiscal de ordenar las finanzas públicas con responsabilidad, más lo que hicimos aprendiendo de la crisis de los 80 en la parte bancaria, nos ha dado una institucionalidad macroeconómica financiera que es fundamental. Ni un país progresa con desorden macro, esa es la primera condición. Y la segunda cosa grande que se hizo en Chile es que este país se abrió al mundo. Este es un país muy chiquitito. Es un país muy chiquitito, entonces es muy difícil tener eficiencia con un mercado tan pequeño como el local. Pero el país se abrió al mundo, esa apertura al mundo nos dio tremendas ventajas. Acceso a otros mercados, pero también acceso a ideas del resto del mundo, acceso a mejores insumos para nuestra producción, y eso nos permitió la estabilidad macro, la apertura externa, introducir más competencia internamente. Eso nos dio una oportunidad para que con los recursos que teníamos pudiéramos hacer mucho mejor uso de ellos. Y en los últimos 10 años nos hemos beneficiado mucho también de que China, que era un país que se había aislado del mundo prácticamente después de haber sido junto a la India, ambos juntos, más de la mitad del mundo a mediados del siglo XVIII, se había aislado del mundo, y China, el despegue de China para nosotros ha sido muy favorable por el hecho de que es un gran demandante de nuestros productos. Entonces hasta ahora nos ha ido muy bien. El reto hacia adelante es de que ahora tenemos que empezar a pensar cuáles son las limitantes hacia adelante.
El país está cerca del pleno empleo hoy día. Entonces el país, para seguir creciendo nosotros, lo que necesitamos es avanzar mucho más desde el punto de vista de mejorar productividad. Mejorar productividad para Chile, el talón de Aquiles de mejorar productividad para Chile es el capital humano. O sea, nosotros no sacamos nada con tener una mayor cobertura de educación universitaria si la materia prima que está llegando a las universidades no tiene la capacidad para contribuir a la productividad cuando salgan de las universidades. Entonces eso también va a ayudarnos a la inclusión. O sea, el reto grande para Chile cuando la gente dice pasemos de exportar materias primas a exportar materias con mayor valor agregado. Claro, pero eso no se hace por internet. Eso lo que requiere es tener la capacidad de generar mayor valor agregado. Las grandes oportunidades en eso están en el capital humano. O sea, dado que el país ya es abierto, podemos traer tecnología e ir aprendiendo tecnología. Necesitamos un capital humano que sea capaz de adaptar esa tecnología en las primeras etapas y después adoptar esa tecnología y hacia adelante ir descubriendo nuevas tecnologías. Lo que hemos estado haciendo en parte en la minería, dado el tamaño que ha tomado el sector minero. Pero hay mucho más que hacer y eso nos va a dar una tremenda oportunidad para seguirnos desarrollando, pero al mismo tiempo también para una sociedad mucho más inclusiva, porque hoy día este modelo en China, este modelo en Chile, este modelo en Corea, le da tremendas oportunidades a la gente que tiene capital humano, especialmente porque los desarrollos tecnológicos de los últimos 10, 20 años, esta revolución de la tecnología y la información y las comunicaciones, es muy amigable a la gente que tiene capital humano. Al mismo tiempo que la gente que no tiene capital humano le entró una tremenda competencia del resto del mundo con los millones de chinos que se han incorporado al proceso productivo exportador. Entonces, lo que necesitamos ahora nosotros es rebalancear esto, y para rebalancear esto, como hay una demanda por capital humano, tenemos que aumentar la oferta de capital humano. Si no lo hacemos a la misma velocidad que crece la demanda, los premios al capital humano suben agresivamente y la distribución de ingresos se deteriora. Es un milagro en Chile que en los últimos 20 años hemos avanzado significativamente en mejorar la distribución del ingreso, es un milagro, dado que estamos al mismo tiempo con la competencia china, y eso ha sido posible en gran parte por el gran crecimiento que hemos tenido en el empleo, que le ha dado oportunidad a la gente de bajo ingreso, por lo menos pasar de un ingreso de 0 a un salario. Pero si queremos seguir avanzando hacia adelante, tenemos que darle la oportunidad también a sus hijos para que tengan acceso a formar capital humano. Entonces, ese es el reto de nosotros. La educación es clave. La educación es esencial. Y de calidad. De calidad y especialmente de calidad en la preescolar, porque eso hace la diferencia. La diferencia, si el niño a los 6 años llega a una escuela básica sin haber sido desarrollado sus capacidades de aprendizaje entre los 2 y 6 años, parte con una mochila. Una tremenda mochila frente a los niños que sus padres han podido financiarle una educación preescolar de calidad. ¿Qué debiéramos hacer para poder imitar a los países afines que lograron dar un salto al desarrollo cualitativa y cuantitativamente? Porque si uno analiza las experiencias de Finlandia, de Nueva Zelanda, finalmente hubo diálogo social, hubo acuerdo respecto de un proyecto colectivo de país y finalmente se sumaron todas las fuerzas y las energías en la consecución de aquello. ¿Tú crees que en Chile hace falta más diálogo social? Claro, yo creo, por ejemplo, yo estaba muy impresionado, estuve invitado a dar una conferencia pública en la Comisión de Productividad en Australia, que es una instancia creada por el Congreso australiano, y el propósito de esto es básicamente en pensar en reformas y oportunidades para mejorar la sociedad australiana. Entonces ellos, por encargo a veces del gobierno y también en forma individual, ven dónde hay oportunidades de mejoras. Pero ellos hacen un estudio y después hacen una gran discusión en toda la sociedad. Incluso van a provincias mostrando los resultados y al final escuchan a todos y hacen su propuesta. El gobierno puede tomarla o dejarla, pero han creado una institucionalidad, o sea, que permite un club que permite entrar a conversar, y un club que también al mismo tiempo lo que hace la Comisión de Productividad es que hace los estudios de base y se ha prestigiado con la calidad de esos estudios. Su éxito ha sido tal que el gobierno de Nueva Zelanda acaba de adoptar lo mismo, con asesoría también de la Comisión de Productividad de Australia, porque cree que esto es una cosa que ha sido muy útil. Entonces yo creo que nosotros tenemos mucho que hacer, igual como hemos avanzado en la institucionalidad, en la política monetaria, donde tenemos un Banco Central autónomo, con un Consejo transversal, que es una institución del país, no es del gobierno de turno.
Lo mismo tenemos que hacer, yo creo, en Chile en forma urgente, en buscar instancias. En Corea esto lo hacía el gobierno directamente, especialmente en el despegue de Corea bajo el gobierno de Park Chung-hee. Pero eso hoy día necesitamos, eso en un régimen autoritario. Necesitamos en Chile, en nuestra democracia, necesitamos buscar instancias parecidas a las que hemos hecho con el Banco Central. Entonces yo creo que yo soy muy partidario de ir creando una institucionalidad que nos permita a toda la sociedad discutir, destilar las cosas y al final sea un proyecto país y no sea del gobierno de turno. Bueno, es por eso que un grupo de parlamentarios hicimos traer a colación en nuestra legislación el símil de la Comisión Futuro de Finlandia, que logró crear los grandes acuerdos nacionales, juntar en una mesa a los empresarios, a las fuerzas trabajadoras, a los movimientos sociales, a las autoridades y permitió justamente dar un salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo. ¿Qué tan difícil es en nuestro país generar esos espacios institucionales? ¿Cuál es el mensaje que tú le darías a los actores que hoy día tienen que tomar decisiones en Chile? Claro, en el caso chileno, la diferencia con Finlandia, que Finlandia pasó por una crisis muy profunda a comienzos de los 90, cuando Finlandia se había especializado como un país de comercio hacia la Unión Soviética. Se cae la Unión Soviética y se le acaba el modelo. Entonces tuvieron que reinventarse. Tenían la gran ventaja Finlandia que había tenido una gran inversión en educación por muchos años. Entonces tenía una base muy buena. Entonces la crisis del 90-91 llevó a buscar como país una salida que en ese momento se veía muy negra y entonces las instancias, yo creo en la crisis hizo la necesidad. Chile es muy distinto porque en Chile no estamos en crisis. O sea, Chile nosotros hemos tenido 20 años de crecimiento fantástico, entonces yo creo que desde el punto de vista de las oportunidades que teníamos como país. Entonces lo que tenemos ahora nosotros, el reto es más grande acá porque en Chile la presión viene hoy día que la gente dice, bueno, las cosas han ido tan bien, a mí no me ha tocado tanto. O sea, es distinto el caso finlandés que estaba en crisis. Entonces en el caso nuestro es más difícil porque es como una familia que le va bien o un restaurante que le va bien y alguien le dice, oye, cambia el menú. Entonces, pues, si yo tengo tan bien, ¿para qué lo voy a cambiar? Entonces es más difícil, entonces requiere más diálogo, más convencimiento. Entonces ahí hay que buscar instancias de conversar como país. Y la irrupción de los movimientos sociales, ¿tú crees que también es un elemento que ayuda justamente a generar convergencia respecto al diálogo social? Yo creo que los movimientos sociales tienen la ventaja que son capaces de permitirnos identificar mejor dónde tenemos problemas. Pero el problema no hay que resolverlo en la calle, los problemas hay que resolverlo en la institucionalidad de este país. Las instituciones son fundamentales, o sea, los problemas hay que resolverlo en el Congreso y el Ejecutivo de turno, trabajar con el Congreso. Pero no hay duda que lo que hemos visto hoy día en la parte social nos ayuda tremendamente desde el punto de vista de focalizar la agenda. Y el reto del sistema político es focalizarla correctamente y hacer algo que sea bueno para el país en el largo plazo. O sea, si pensamos que el problema de Chile está en la educación universitaria, podemos terminar dedicando tremendos recursos a eso. Los recursos son limitados, entonces, y eso va a ser tremendamente regresivo porque va a permitir a los niños que vienen de hogares de bajos ingresos tener acceso a una educación de calidad cuando es importante, que en la parte preescolar, básica y media. No sacamos nada con hacer un edificio con un piso 12 muy bonito si la fundación del edificio son débiles. Al primer temblor se va a caer. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer acá es entender bien dónde están los problemas. Claro, hay problemas en educación, claro, también, pero el problema viene de abajo. El problema viene de abajo porque los mandamos muy mal preparados a la educación universitaria. Entonces la inversión que hacen en la universidad en Chile es poco rentable porque tienen que dedicarse mucho a completar la educación secundaria. Eso hice yo me nivelé entrando a estudiar pedagogía en matemática en la Católica, pero cuando llegué a Santiago me di cuenta que no tenía la capacidad de adquirir una educación universitaria de calidad. Entonces me dediqué a estudiar matemática para llenar los vacíos. Entonces el primer año que estudié matemática, lo que hice yo era llenar los vacíos, estudiar la ecuación de segundo grado, que no la había visto en Iquique. Entonces llené vacíos y eso ahí hice mi inversión. Eso me hizo mucho más rentable mi formación de ingeniero comercial en la Universidad de Chile. Ya llené los vacíos. Ese fue mi preuniversitario. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer acá, llenar los vacíos de abajo.
Yo tuve la ventaja a lo mejor que entre los 2 y los 6 años mi familia invirtió mucho en mí, en el sentido de la educación del hogar, de un inmigrante que quiere salir adelante, hermanos mayores, pero desgraciadamente muchos otros no los tienen, no tienen la familia unida, entonces no tienen esa oportunidad. A eso tenemos que dárselos en el sistema formal. Y los próximos 20 años, ¿cómo tú los visualizas para el país? Porque de alguna manera el crecimiento que hemos tenido en estos años también en gran medida ha estado sustentado por la demanda interna, el consumo. ¿Tú crees que en los próximos años se avisora un escenario similar o por el contrario, tú crees que nos va a pasar la cuenta el precio, el costo del cobre en relación con el precio de venta, los costos de la energía y fundamentalmente las incertidumbres que se generan también en el ámbito político? ¿Tú crees que ahí hay un tema? O sea, son pocos los países que han sido capaces de pasar a la etapa que sigue, de llegar a ser desarrollados. O sea, más o menos de cada 10 países que tienen la oportunidad, 2 son capaces de seguir adelante y 8 fallan y se quedan ahí trancados. El reto grande que tenemos nosotros acá es que no nos pase eso de nuestro, que hemos estado muchas veces que ha sido un caso de desarrollo frustrado. Entonces yo creo que ahí lo que nosotros necesitamos es ser capaces de mirar hacia adelante, tener una sociedad más inclusiva para que sigamos todos remando para el mismo lado. Y vuelvo atrás, yo creo que lo que necesitamos para poder seguir adelante en los próximos años es resolver los problemas que se han creado en los últimos años. Uno de ellos grande es la energía, que eso también afecta al desarrollo minero, especialmente ahora que los precios del cobre han tenido un ajuste. En este momento tenemos que buscar todas las oportunidades para facilitar que los costos no sigan subiendo en la forma que han subido, si es posible que bajen. Las grandes oportunidades ahí están en la energía, pues la energía chilena es carísima comparada con la que tienen otros países, y la segunda parte importante es la productividad, que hay mucho que hacer en productividad todavía. Entonces yo creo que eso, y lo más importante de todo, yo creo, es la inclusión, que la gente se crea de que este modelo es para todo, que sus hijos pueden seguir adelante y que a sus hijos le va a ir mejor que al padre. Y para eso lo que nos está fallando hoy día es la educación, y especialmente, como digo, vuelvo hacia atrás, la educación preescolar y después la básica y la media. Si somos capaces de resolver esos problemas, resolver el problema de educación, este es un país abierto, o sea, podemos copiar tecnología al resto del mundo, adaptar tecnología. Este es un país que es muy competitivo en la parte informática y hay que meter más competencia. Y yo creo que tenemos una tremenda oportunidad de ser país desarrollado. Pero si empezamos a hacerle caso a las demandas de la calle, que no tienen, la calle nos puede ayudar a terminar la agenda. Un padre muchas veces tiene presiones de los hijos, pero el padre tiene que balancearla y analizarla. Entonces, y después decir cómo va moviendo la familia hacia adelante. Aquí es lo mismo. Fortalecer la democracia de instituciones. Claro, absolutamente. Sí, claro. Un tema que tú has señalado, hablaste de que Chile ha sido hasta ahora un modelo de desarrollo frustrado. Y hemos tenido 3 hitos relevantes en los cuales Chile pudo haber dado el salto. ¿Qué nos faltó en aquellos momentos y cuál es la receta para que hoy día, que estamos a puertas de generar un país desarrollado, finalmente no cometamos el mismo error? Claro. O sea, yo creo lo importante es tratar de mantener el orden macroeconómico que hace maravillas. En periodos pasados muchas veces terminamos utilizando los muy buenos términos de intercambio para financiar un nivel de gasto que era insostenible. De eso hemos aprendido. Ahora tenemos una regla fiscal en la cual hemos gastado tomando el precio del cobre de largo plazo. Entonces nos ha permitido tener un orden macroeconómico, eso nos ha ayudado. Pero lo que sí hemos fallado en el pasado es en no dar la etapa que sigue, que es qué es lo que vamos a hacer cuando se nos acabe el cobre. El cobre es un recurso no renovable. Entonces hemos tenido tremendo... ¿Perdón? Y tiene un ciclo, además. Y tiene un ciclo, pero aparte sí, pero el ciclo lo hemos administrado, porque el ciclo lo hemos administrado que cuando el precio estuvo alto, ahorramos. O sea, el año 2007 tuvimos un superávit fiscal del 8,5% del producto, ahorramos. No es como otros países vecinos que se lo gastaron todo y si el mundo se hubiera acabado hace 2 o 3 años atrás hubieran sido unos genios porque se lo gastaron todo. Pero el mundo va a seguir, hay que pensar que el mundo va a seguir en ese escenario. En ese escenario lo que nosotros tenemos que hacer y debíamos haberlo hecho con mucho más fuerza todavía, aprovechar esta bonanza
bonanza para invertir en cosas que van a reemplazar al cobre. El proyecto más rentable que yo veo, porque yo no soy inspirado para saber cuáles son los proyectos del futuro, pero hay uno que yo sé que es un proyecto del futuro porque tenemos toda la experiencia de la humanidad, es la educación. Entonces yo hubiera invertido más en educación, pero invertir en educación en los lugares que se requiere. O sea, aprovechar esta bonanza de las finanzas públicas por los muy buenos precios del cobre para ir invirtiendo en cosas que van a reemplazar al cobre. Y hacerlo esto en la forma tal que la sociedad como un todo sea inclusiva, para que la gente vea que esto le va a facilitar. No hay mejor cosa en eso que la educación. Y de la perspectiva del escenario que se nos viene por delante, tenemos por primera vez una balanza comercial negativa. Tenemos también que los países, incluso otros países latinoamericanos, están creciendo sobre las tasas del país. Y de alguna manera, ¿cuál es la perspectiva que tú visualizas para Chile? Pues, ¿va a haber una contracción del consumo interno? ¿Eso va a influir necesariamente en que las cifras sigan tan buenas como están hasta ahora? ¿Cuál es tu perspectiva del país? ¿Tú eres optimista o eres de los que al menos son cautos respecto a lo que pueda pasar en el futuro? No, en el corto plazo hoy día los vientos son en contra en el corto plazo, especialmente la desaceleración de China por los efectos que ha tenido el precio del cobre y también por el hecho de que como a Estados Unidos le está yendo mejor, lo más probable es que este estímulo monetario que fue muy necesario en esta etapa para sacar a Estados Unidos de su gran recesión, por suerte que no fue gran depresión, pero gran recesión, se van a ir retirando, y como se retiran esos estímulos, los vientos en contra de nosotros son desaceleración de China y un entorno financiero internacional para nuestras empresas menos favorable al que tuvimos en los últimos 3 o 4 años. Entonces, esos vientos en contra están ayudando a desacelerar una economía que estaba mostrando hacia comienzo de años signos de sobrecalentamiento. Entonces, eso hizo el trabajo que de otra forma tenía que haberlo hecho el Banco Central con tasa de interés. Entonces, eso balanceó, pues eso contrae la demanda. Los bonos que van a recibir los trabajadores del cobre van a ser más pequeños ahora que lo que recibieron el año pasado, porque esto con precio del cobre de $3 en vez de 4.20. Entonces, yo creo que hay una desaceleración. Pero si uno se hace la pregunta, siempre van a haber ciclos, pero si uno se hace una pregunta de cuál es el crecimiento chileno de largo plazo, hoy día estamos bastante de acuerdo los economistas de que ese crecimiento sostenible es entre 4,5 y 5. Pero si no resolvemos los problemas energéticos va a ser 4,5, después va a ser 4 y después 3,5. Ese crecimiento, para mantenerlo en torno al 5%, tenemos que buscar dónde hay oportunidades para dar un salto en productividad, que nos dé un punto más de productividad año por año, y eso nos va a hacer crecer al 5,5. Ese salto en productividad, la parte más grande de eso está en innovación, pero la innovación requiere una materia prima que es educación. Entonces eso viene, yo creo, de nuevo, vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para crecer? Yo soy optimista en los próximos 20 años porque yo creo que la estabilidad hoy día en Chile está en nuestra sangre. O sea, yo no veo a nadie hoy día que esté cuestionando el orden fiscal, que esté cuestionando el orden monetario que tenemos con un Banco Central autónomo, que esté cuestionando el orden del sistema financiero. Ese es un tremendo activo, eso va a estar con nosotros. Yo creo que el riesgo de eso es pequeño. No en otros países, en otro lado de la cordillera está destruyendo, se ha debilitado tremendamente en Brasil, ¿para qué decimos Argentina? Es lo que aprendió del mundo Perú. O sea, Perú, la gran diferencia de Perú con los mismos recursos naturales, el mismo capital humano, ha dado un tremendo salto en los últimos 20 años porque se ordenó macroeconómicamente. Tenía una inflación del 20.000% el año 90. ¿Okay? Brasil tenía una inflación entre el 30 y el 50% al mes a comienzos de los 90. Hoy día se escandalizan todos en forma muy correcta cuando la inflación anual llega al 6,5. Entonces hace una tremenda diferencia, en un restaurante que estén ordenados y que no estén peleando todo hace una tremenda diferencia. Entonces yo creo que eso va a estar con nosotros. Pero para adelante, yo creo que tenemos que como país resolver el problema energético, porque es un tremendo limitante al crecimiento hacia adelante, y hacia adelante tenemos que como país buscar las oportunidades para tener estas ganancias de productividad en lo que tiene que ver con la educación.
Entonces yo creo que ahí se requiere más trabajar en las instancias sociales. El Parlamento tiene un rol importante, pues la sociedad como un todo tiene que discutir esto, y ha ayudado mucho, yo creo que esto haya explotado con los grupos sociales que han permitido refocalizar la agenda en esto. Ese es el problema. Ahora, para terminar, ¿qué deberíamos hacer para recuperar las confianzas en Chile? Chile es uno de los países con más desconfianza dentro de los países de la OCDE, pero además Chile es uno de los países más individualistas del mundo. Entonces, esa combinación de individualismo más desconfianza que hoy día cruza transversalmente la sociedad chilena, ¿qué deberíamos hacer finalmente para poder revertir aquello y generar de nuevo un proyecto colectivo de país? Yo creo que en esa instancia hay que buscar diálogo, tiene un rol muy importante las universidades de buscar ese diálogo, tiene un rol muy importante el Parlamento de buscar oportunidades de dialogar, conversar más entre distintos grupos y conversar mucho más de forma transversal, no solamente entre los convencidos de un lado o convencidos del otro lado con respecto a lo que hay que hacer, diálogo. O sea, necesitamos de nuevo un Edgardo Benninger, donde Edgardo jugó un rol fundamental a fines de los 80 en la transición a la democracia y también al comienzo de los 90. Necesitamos más Edgardo Benninger. Bueno, queremos agradecer a Vittorio Corvo, que un hombre que sin lugar a dudas ha sido un consultor, un asesor de gobierno, ha sido presidente del Banco Central de Chile y sin lugar a dudas tiene también una mirada de largo aliento respecto a lo que tenemos que hacer para que Chile pueda mantener esta senda al desarrollo y finalmente no ser esta una nueva oportunidad fallida, finalmente de la oportunidad que tienen los países pocas veces en su historia republicana de dar un salto al desarrollo en forma cualitativa y cuantitativa. Así que quiero agradecerte, Vittorio, por estos minutos y sin lugar a dudas esta entrevista va a servir a muchos para los efectos de abrir los ojos respecto a la necesidad de más diálogo social, que es lo que Chile está reclamando. Muchas gracias, senador. Muchas gracias.